Muy buenas, compañía, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí ya en el trabajo del actor, no sé si 30, 40 o 50, hemos perdido ya la cuenta. Estamos con, mira, sin haberlo planeado me ha salido un pareado. Estamos aquí de nuevo con Mudarra y nos vamos a poner muy técnicos, si ya no nos pusimos antes, porque vamos a empezar. Te voy a empezar mostrándote una de mis debilidades, Mudarra, y una inquietud mía. Estábamos hablando anteriormente de Shakespeare y el teatro corporal. Y la verdad es que me parece un tema fascinante por lo difícil que me resulta a mí, a Luismi, que el lenguaje de acciones físicas concuerde con el teatro de Shakespeare, que lo he intentado muchas veces. Pero yo noto que a mí no sé por qué no me sale igual de brillante que con un teatro más contemporáneo, te podría decir. Sí, pero como tiene tanta riqueza, tanta metáfora, tanta hondura el texto, lo que hace el cuerpo es fomentar esa metáfora, esa hondura y ese trabajo que ya la palabra deja claro, ¿no? De todas maneras, cuando se trabaja Shakespeare corporalmente, por lo menos en nuestra experiencia, tenemos que versionar el texto. Tenemos que versionar el texto, tenemos que adaptar el texto al trabajo corporal que estamos haciendo y viceversa. Hay un diálogo entre las cuestiones físicas o del lenguaje corporal, gestual, poético, de metáfora corporal. Hay un diálogo con la acción verbal. Y en ese diálogo se produce un encuentro que siempre es fascinante, donde el cuerpo y la palabra simbióticamente unidos, colaborativamente unidos, consanguíneamente unidos, con un comportamiento corporal adecuado a lo que quieres transmitir desde el punto de vista metafórico, lo que hace es potenciar el texto, no tiene por qué, al contrario, no tiene por qué digamos, destruirlo o estropearlo. Hay muchos puristas que dicen que no se puede tocar, que los textos no se toquen, que no sé qué. Bueno, ya traducir ya es traicionar un texto, eso para empezar. Bueno. Traducir ya es traicionar. Entonces, si lo vamos a hacer en español, le podemos cortar o no cortar, dependiendo de lo que queramos transmitir. De todas maneras, nosotros nos inspiramos en Hamlet para contar lo que deseamos contar a través del trabajo gestual y corporal, ¿no? Y entendemos que el texto es una plataforma, un pretexto para transmitir una serie de valores, de sentimientos, de emociones, de personajes, de situaciones que conmuevan o que nos hagan pensar. Es perfectamente adaptable un texto de Shakespeare, en mi opinión, y en nuestra experiencia, ¿no? Y de Eurípides y de Lorca, que también lo hemos hecho, y de autores que son muy potentes en los textos. Por supuesto, con el teatro contemporáneo también. Fíjate que cuando empezamos a hacer las primeras versiones de nuestro Death Hamlet, el texto tenía un tamaño que empezamos a quitar, porque claro, era redundante decir lo mismo con el texto que con el cuerpo, pero significaba otra cosa, y eso podía ser también confuso para nosotros. Y como nuestro lenguaje corporal lo que pretende, como hemos dicho antes, es abrir caminos, redescubrir conflictos, hacer que el espectador viaje con su imaginación y sus recuerdos, como lo que pretendemos es exactamente eso, no tenemos ningún miedo a poder expresar con el cuerpo en danza, en teatro físico. De hecho, nuestra versión de Shakespeare de Hamlet se llama Death Hamlet, versión libre para teatro físico y danza. El movimiento danzado, el movimiento expresivo y el teatro físico, el conflicto de los cuerpos en acción, cuerpos que dialogan, cuerpos que son arrojados, cuerpos que luchan, cuerpos que se enfrentan, cuerpos que se miran, cuerpos que se ignoran, cuerpos que se bloquean, cuerpos que se mueven, cuerpos que son gestos, cuerpos que son acción dramática. Todo eso forma parte del universo de Shakespeare en su palabra también. Y porque yo entiendo que en algún momento de vuestro proceso creativo, bueno, entiendo, no tengo ni idea, habrá una fase de improvisación. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo planteas esas improvisaciones corporales sobre textos clásicos? ¿Trabajas con objetivos de personaje? ¿Cómo lo haces? También. Mira, nosotros trabajamos con un proceso que se llama de lo físico a lo comunicativo, que es empezar por el trabajo físico, el trabajo de secuencias físicas, de creación de movimientos, de creación de acciones
desde la acción dramática también, con ideas, con sugerencias, con inspiraciones, de dúos, coreografías, acciones meramente físicas para crearte un arsenal de materiales susceptible de ser trabajado luego en el montaje y ser incorporado a la acción. Empezamos con lo físico. Una duda, o sea, esto yo entiendo que es una acción física enfocada a una metáfora. Sí, o a una idea, o a un valor, o a un verbo de acción, o a una situación expresiva. Una situación expresiva imaginaria donde contextualmente el actor o la actriz están sumergidos, y también con inspiraciones técnicas. Por ejemplo, me interesa que trabajemos para esta escena desde el suelo. Entonces vamos a trabajar suelo y trabajamos suelo. O vamos a trabajar desde el contraste corporal, trabajamos desde el contraste corporal. O vamos a trabajar con el concepto de lejanía, los cuerpos lejanos. O vamos a trabajar desde un proceso creativo del hándicap, la limitación. No podemos mover las manos. Entonces, toda la improvisación es sin mover las manos. O vamos a trabajar desde somos ciegos, que es una situación expresiva, ¿no? Yo, por supuesto, tengo en la cabeza lo que voy construyendo, pero también ellos me van cambiando esas ideas, porque lo que ellos hacen en su viaje corporal, en su viaje corporal de propuesta escénica enriquece lo mío, lo cambia y lo mejora, vamos, casi siempre. Y me cambia las ideas muchísimas veces, ¿no? Entonces es un diálogo entre comillas, ¿no? Entre Shakespeare, en este caso, yo, mis compañeros actores y actrices. Y también hacemos un proceso que se llama, aparte de estos juegos, un proceso que se llama creativo, que se llaman propuestas escénicas, donde yo les encargo a ellos que creen una propuesta escénica sobre la obra, sobre un momento de la obra. Esto en Memoria de la ceniza, que es la obra que estamos haciendo a propósito de Troyanas, ha sido muy eficaz. Han creado unas propuestas escénicas muy, muy interesantes, de la cual se nutre el espectáculo. Es decir, llega un momento en que no sabemos si una escena, la mitad de la escena la he creado yo, la han creado ellos, ya estaba en el texto. Llega un momento que está todo mezclado y no lo sabemos. ¿Quién compró esta lámpara? Bueno, ahí está la lámpara, no importa quién, qué, sino qué. La lámpara está, la lámpara es buena y sirve, ¿no? O da igual que le haya dicho Humberto Eco, como que le haya dicho mi prima Pérez. No importa, está ahí, ¿no? Y en el proceso nuestro creativo es muy importante, esencial el trabajo corporal de conflicto. El trabajo corporal de conflicto es muy, muy importante también. Por eso entrenamos tanto físicamente, porque son cuerpos que tienen que estar preparados, resistentes, potentes, flexibles y capaces de metáfora y de creatividad. Por supuesto, durante el proceso cometemos muchísimos errores. Como no, en el error se aprende también y se descubre. Luego también, durante los montajes, yo cometo también muchos errores, por supuesto, pero es un proceso que nos satisface, es un proceso que nos ayuda a entenderlo desde un punto de vista también biomecánico, es decir, desde el movimiento a la acción, y se mezcla con otra parte del proceso creativo de improvisaciones que se basa estrictamente en el texto. Es decir, yo cojo y le digo a los actores, esta escena, este texto, este monólogo, vamos a trabajarlo, a mí me sugiere esto, que te sugiere a ti, y a partir de ahí empezamos a trabajar también improvisando sobre acciones físicas, sobre movimiento, muchas veces puro movimiento, y otras veces ya con acciones internas, acciones dramáticas. Bueno, lo que Stanislavski llamaba la acción psicofísica, ¿no? O bueno, como él llamaba también en el método de las acciones físicas, lo que hay detrás de la acción es la psicología, la psique, ¿no? Entonces, ellos trabajan personajes también desde el punto de vista psicológico, pero todo expresado físicamente. Por ejemplo, un sentimiento tormentoso, una duda hamletiana, una angustia vital. En lugar de interiorizarlo desde el punto de vista psicologista, los actores nuestros lo experimentan en una serie de acciones físicas, investigando con su cuerpo desde la metáfora. Entonces, de todas esas acciones hechas a lo grande o en el detalle, en lo pequeño, se destilan una serie de movimientos que configuran una secuencia. Y esa secuencia física, posteriormente, se crea una partitura de acciones que también es una partitura vocal. O sea, es un proceso muy elaborado, como puedes ver, no es un proceso aquí te pillo, aquí te mato. Pero es un proceso que lo vivimos con mucha pasión, con mucha entrega y que a nosotros nos produce muy buenos resultados. Y otras veces, pues llego yo y digo, quiero que esto sea así. Tú estás sentado en la silla, tú te levantas y le coges la cabeza. Claro. Y ya está. Entonces, hay un poco de todo. En el conjunto está la riqueza, yo creo.
Hombre, que tiene mucho de laboratorio, ¿no? Sí. En el concepto más primigenio de lo que es un laboratorio, ¿no? Que me encanta, que me encanta. Totalmente. Tienes que tener un equipo muy fuerte. Sí. Que tiene que muy fuerte en el sentido también entiendo que de dilatado en el tiempo, ¿no? Un equipo con el que llevas trabajando mucho tiempo, ¿no? Es de una forma más o menos estable. Sí. Claro, y después me ha parecido muy interesante, porque estoy, o sea, bueno. Bueno, pues perdona Luis, en Sensa, por Sensa han pasado muchísimos actores y actrices y todos han trabajado con una metodología muy abierta, pero también aportando lo que traían, que eso me encanta de todas las personas que han pasado por aquí, los que siguen, los que permanecen y los que se fueron, todos dejaron su impronta, su sello de trabajo también, porque se unían a esta metodología, pero aportaban su riqueza interpretativa o su visión a la hora de crear sus personajes, y eso es magnífico. Gente que son más especialistas en la danza, han aportado su riqueza corporal, gente que son más especialistas en el teatro físico o en el canto, han aportado esa riqueza también, y todo eso ha contribuido a que la compañía sea más rica o mejor o crezca de alguna manera. No solo el mantener un equipo, eso es siempre fundamental, sino que incluso cuando han aparecido personas que han estado con nosotros un tiempo para un montaje o para desmontaje o para una gira, se han incorporado con un entrenamiento tan duro, tan fiel, tan riguroso, y lo han vivido con tanta lealtad, con tanta disciplina, que ha posibilitado que entren en ese mismo juego y aporten muchas cosas, ¿no? Claro, es que otra de las cosas que iba a resaltar, y que tomo esto mismo que tú estás diciendo, es cómo tú llegas como director, como creador, como gestor de grupo, como X, ¿no? Con una idea de trabajo a un grupo de trabajo y necesariamente, o sea, o inevitablemente, el grupo de trabajo transforma esa idea. Sí, sí. O sea, pero lo que es necesario es que tú tengas claro que eso va a ocurrir para estar pendiente de todas esas cosas que van a ocurrir para coger lo mejor y verdaderamente, bueno, cada uno con su metodología, ¿no? Allá el que vaya con un trabajo más estricto, pues chapó también, ¿no? Pero yo creo que se producen las dos cosas en nuestra compañía, las dos. Muchas veces me dicen los actores, tío, no sé cómo lo has hecho, que al final me has llevado a tu idea. Sí, se produce. A veces los voy llevando a mi idea, a veces impongo la idea y a veces ellos me cambian todas las ideas. Pero yo creo que eso es bonito, que se produzca todo tipo de posibilidades en esto, ¿no? Estar abiertos a que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Totalmente. Y como trabajo con un equipo tan generoso, tan abierto, tan leal en este sentido, que yo me siento súper libre trabajando con ellos. Puedo plantear mis neuras, mis sueños, mis visiones sin ningún complejo, porque ellos sabrán recogerla con cariño, transformarlas o lo que sea. Ellos con eso harán maravillas, ¿no? Guay, es que también otra cosa que has dicho, ¿no? Que me parece también absolutamente fundamental. Ensayo, error, como una parte necesaria del camino al éxito o del camino a la eficacia, ¿no? Es necesario. Sí. Cuando Sí. Tú fíjate en los cuadros de Velázquez, ¿no? Cuando le hacen las radiografías se ven las correcciones, ¿no? Claro. Que están ahí en el mismo lienzo, ¿no? Totalmente. Bueno, ya lo dijo Paul Valéry, el poeta francés, ¿no? Un poema nunca se termina, solo se transforma. Solo se abandona. Un poema nunca se termina, solo se abandona. O sea, nosotros acabamos las obras no porque estén terminadas, sino porque hay que estrenarlas. Sí. Y después de estrenadas, seguimos cambiando cosas. Seguimos cambiando cosas. Que la gente que la ha visto dice, ¿habéis cambiado esto? Sí, también lo dijo Meyerhold, es un estado de insatisfacción permanente, a la vez placentero y a la vez doloroso, que te obliga a reformular tu obra, porque crees que no está como tiene que estar. Y acaba uno transformándola de nuevo, ¿no? O dándole matices. Bueno, muchos autores, antes de entregar el libro, el manuscrito, antes de entregarlo a la editorial, muchos autores no lo leen por última vez, porque saben que lo van a cambiar otra vez. Se dice, ya está, y lo entregan y ya está, ya lo entregan y ya está.
Totalmente. Y además también creo que es muy importante saber cerrar los procesos, ¿no? Tanto para decir, bueno, esto tiene que estar así, aunque después se pueda, pero ya... Y Y también algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Darle fin a el recorrido que tiene un montaje, ¿no? Vamos a dejar de hacer esta obra, este lugar donde hemos puesto tanto amor, ¿no? Vamos a cerrar cómo esto. duele eso, tío, cómo duele eso, Luismi. Pero es necesario porque no mueres, pasa a otra vida. Pasa a otra vida. Pasa el recuerdo, se quedan las fotos, se quedan los vídeos, se quedan el recuerdo de la gente que te recuerda, oye, me acuerdo de aquella obra que hiciste, ya no voy a hacer más. No, ahora estamos con esta, tenemos un hijo nuevo, aquel se ha ido de viaje, aquel se ha ido a Londres a estudiar inglés y está en otro sitio, pasa otra vida, y luego muy importante que no ha pasado otra vida en vano, sino que te ha dejado el pozo necesario para las nuevas creaciones, te ha dejado la experiencia, te ha dejado riqueza, te ha dejado el sabor, como las cabezas de las gambas cuando la cueces para hacer caldo, que después tira las cabezas, pero el caldo mantiene el sabor. Hombre, y tanto, y tanto. Esas cabezas han cumplido su función, te ha dejado nutrientes. Y pues eso pasa con las obras que pasan a mejor vida. Te enseñan a que la próxima sea X, ni mejor ni peor. X. Nuestra querida Susan Galiano me dijo el otro día que cuando trabajas el personaje, y esto lo hago extensible a esta obra de teatro, es un doble camino. Tú transitas el personaje y el personaje transita por ti, ¿no? Sin es como duda. Ese doble recorrido. Y en la obra de teatro también, ¿no? Tú creas la obra de teatro y en cierta forma esa cabecita de las gambas se te queda a ti, con su toquecito de laurel, se te queda a ti. Mis compañeros y compañeras, después de hacer Máquina Hamlet, que es dura donde las haya, se quedaban tocados. Yo no podía hablarle durante un par de horas. Se quedaban tocados. Ibas a felicitarle o a saludarle o a darle las gracias por el trabajo o simplemente tener un momento empático con la persona sudorosa o ya duchada o como sea, y estaban en otro mundo. Porque era tal el revolcón filosófico, ético, espiritual, mental, lingüístico, físico, energético, físico, claro. visual, que te daba la obra, al que la hace, ¿eh? Ya al espectador supongo que también, a muchos sí, ¿no? Pero el propio que la estaba viviendo, que la estaba haciendo, que acababa absolutamente impregnado, tocado, lleno de una nueva vida, al haber hablado de la muerte. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar avanzando, Mugarra. Vamos a pasar página de Shakespeare y el teatro corporal y vamos a volver a Lorca y la acción. Lorca, ahí sí que, por ejemplo, yo veo en la metáfora lorquiana, sí que veo yo más un casamiento, ¿no? con el sistema de acción física. ¿Cómo lo trabajáis vosotros? Porque sé que incluso hacéis talleres, ¿no? Y trabajáis de una forma pedagógica Lorca y la acción, ¿no? Ahí hay un doble viaje, un viaje que va del cuerpo al texto y el otro, el contrario, ¿no? Entonces hacemos la unión de los dos a mitad del proceso, pero aquí partimos mucho del texto también, de la imagen que el texto nos provoca, ¿vale? Y trabajamos también con la antítesis, la antiimagen o el antitexto, es decir, si el texto habla de belleza y de cosas bonitas, creamos lo feo, para no subrayar lo que el texto está diciendo. Si el texto habla de dolor, pues montamos la escena como algo alegre y juguetón. Luego hay elementos de transformación y elementos de aplicación técnica para que todo eso se ajuste a lo que quieres transmitir. No hay ningún problema. Pero creamos lo contrario, nos vamos al espectro contrario, porque si no nos podemos poner con Lorca muy pastelosos y nos podemos poner muy redundantes y nos podemos poner intentar embellecer lo que ya es bello. Entonces, y por eso muchas veces hay que simplificar y hay que encontrar unos caminos más sencillos corporalmente hablando. No obstante, el texto lorquiano se presta a muchas cosas, especialmente el teatro imposible o el teatro más poético desde el punto de vista
de la acción. Es decir, el teatro que no tiene una literalidad, una dramaturgia tan clara como es La Casa de Bernarda Alba o Yerma o cualquier otra pieza, Mariana Pineda, o cualquier otra pieza que tiene una historia más, por ejemplo, El Público, o Así que pasen 5 años, son piezas más metafóricas. Yo muero, con Así que pasen 5 años, muero, Increíble, es increíble, es tremenda, brillantísima. Entonces, hacemos un doble viaje, un viaje corporal y un viaje textual. Ahí muchas veces seleccionamos una palabra con la que vamos a trabajar, o seleccionamos una sola frase con la que vamos a trabajar. Trabajamos con la sonoridad del texto también, con la música que el texto proviene. Trabajamos con la literación, poesía, ¿no? Trabajamos con imágenes que el texto propone, ¿no? Y las transformamos corporalmente. Y hacemos escenas, también improvisaciones, y vamos buscando ahí toda la riqueza gestual que pueda tener. Ahí el texto tiene mucho valor para nosotros también, desde el punto de vista de la imagen, porque el teatro de Lorca propone un mundo de imágenes increíble, sobre todo los textos que hemos trabajado nosotros, ¿no? Hombre, me parece absolutamente evocador, ¿no? Y hombre, como herramienta pedagógica, me parece magnífico. Sí. Me parece magnífico por un trabajo de escenificación, ¿no? Por parte de los alumnos, ¿no? Que trabajen esa metáfora, ¿no? En fin, sí. Con pequeñas puestas en escena. Sí. Vamos, me parece un trabajo súper rico, pero súper rico. Muy sugerente es el texto, sí. Totalmente. Ahora le tengo que meter mano a La Comedia sin título, que no me la he leído. Ah, pues también la hemos trabajado. Sí, tiene un punto muy de... Yo me he leído las primeras páginas, tiene un punto muy del público, ¿no? Sí. De hecho, hay cosas muy recurrentes, ¿no? De personaje y de situación también, ¿no? Ese juego que Lorca hace, sin ser directo muchas veces, de ruptura de la doble pared, de la cuarta pared, perdón, de la cuarta pared, quiero decir, esa ruptura imaginaria, porque no siquiera es que le hable directamente al público muchas veces, pero sí lo parece, ¿no? En tal cual está escrito el texto, da también mucho pie al juego corporal y a la inventiva del actor para relacionarse con el público y con el personaje también. Esta mañana hemos estado trabajando una escena de Don Pernimplín y hemos estado hablando sobre Belisa y sobre esa figura tan poco resaltada en la obra de Lorca, pero tan recurrente como es esa mujer liberada sexualmente, ¿no? Porque parece como que viene, ¿no? Viene Lorca, Yerma, la novia, ¿no? Como hay como Bernarda, ¿no? Que son como unos arquetipos, ¿no? Como muy potentes, muy tal, ¿no? Pero también está la novia de Así que pasen 5 años. Sí. Que es una mujer, está Belisa, está en Bernarda Alba Paca la Roseta, de la que se habla, ¿no? Que la traen, que son las que se la llevan al monte, que la traen como si fuera una guitarra, tal, ¿no? Yo ahí tenía también a Adela y te voy a decir por qué. Ahora Adela. ¿Por qué Adela? ¿Por qué Adela en ese paquete? Seguro que estás hablando de la liberación sexual. La liberación sexual de la mujer, vamos, tal cual lo entiendo yo, en esas piezas de las que habla, que él presenta, tiene una doble cara. Por una parte, es como lo de la muerte, tiene la doble cara también. La cara de la vida y la cara de la muerte, porque están liberadas, pero hay algo que le impide disfrutar su vida plenamente. En Yerma, no la dejan disfrutar plenamente de su maternidad, ni de su carnalidad, ni de su deseo sexual, plenamente no. Adela tampoco, porque Adela está enamoradísima, ¿no? Sí. Pero no puede desarrollarlo. No. Se lo impiden los poderes que están por encima de ella, se le impide la sociedad, microsociedad que hay allí, la sociedad, Bernarda, o sea, se lo impiden. Y la novia es una muerta en vida. La novia es una muerta en vida también, de Así que pasen 5 años, es decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Desarróllamelo, por favor. Hombre, en el sentido de que tampoco ella puede desarrollar toda la felicidad que ella quisiera, está hablando del pasado melancólicamente, ¿no? Es como una espera permanente, ¿no? Esos personajes no están como esperando siempre que pase algo, algo que les dé la vida, algo que les haga disfrutar plenamente de lo que son. Totalmente. Que yo creo que en Lorca ese componente nostálgico o melancólico es muy potente. Muy potente. Totalmente. Yo para mí la obra de Lorca
me hace ver que debía de ser una persona con mucha tristeza. Da la sensación, pero sin embargo se dice que era una persona muy alegre y muy... Eso se que dice. estaba haciendo bromas antes de empezar las actuaciones y que dicen que se ponía muy serio cuando se tenía que poner serio y que sabía tener mucho sentido del humor cuando dicen, ¿no? Dicen tantas cosas. Sí, es una tristeza de la premonición de la muerte, ¿no? Yo a mí lo que me transmite su obra, ¿no? Al final siempre hay un desamor, siempre hay. Yo veo que en su obra es una constante la espera en la que se crea una esperanza que al final, en la única en la que hay un final feliz, podría decirse que es La zapatera prodigiosa, la única sí, obra suya con un final feliz sí, que yo recuerdo ahora mismo. sí. En La mariposa, en El maleficio de la mariposa, esperando que se despierte la mariposa para la tragedia. En Mariana Pineda, esperando que llegue don Pedro de Sotomayor para la tragedia. Esperando, así que pasen 5 años. Bueno, ya pues esperando 5 años. Bodas de sangre ya ni te... Bodas de sangre... Claro, Hasta claro. desde el título. Bodas de sangre desde el título. Pero Bodas de sangre, otra obra que es para reventar. Sí. Otra obra que es para reventar. Entonces, a mí, claro, yo al final lo que me da es como... Y hablando Es de que para esta mujer... Lorca el amor esconde la tragedia del desamor o de la incomprensión o de no poder disfrutar de lo que eres, no poder disfrutar de la vida, no sé. Claro, para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Para mí, Belisa, por ejemplo, es el deseo de lo que a él le gustaría ser, que es disfrutar con naturalidad de su sexualidad. Sí. Y punto. Sí. Y punto. Pero encuentra constantemente trabas que se lo impiden, y al final, pues para mí tiene como ese resquemor, ¿no? Como una obra que incluso Don Pernimplín, que es una comedia con un final que te parte el corazón, ¿no? Que te deja... Te has cortado. No te escucho también. Ni te veo... Bueno, te veo parado, Luismi. Yo también. Ahora, su conexión... Ahora te he recuperado. Ahora nos vemos. Vale. Sí. Nos vemos bien, ¿no? Vale, perfecto. Como estamos en YouTube y este tipo de cosas en Internet no pasa nada. Si estuviéramos en la televisión teníamos que empezar desde el principio. Desde el principio, tío. Pero ahora mismo ya continuamos. Pues mira, vamos a enlazar con este Lorca y la acción, con tu trayectoria un poquito en los últimos años, ¿no? En lo que has sido, en la que eres profesor de expresión corporal. Y me gustaría que nos contases un poquito cuáles son las técnicas en las que basas tu sistema pedagógico. Hombre, depende del curso, ¿no? Con los alumnos de primero, por ejemplo, que tienen que encontrar la desinhibición corporal, el encuentro con el espacio escénico, pues se basa en 3 pilares fundamentales, ¿no? Cuerpo, tiempo, espacio. Es un cuerpo con un tiempo y con un espacio. Y todas las técnicas redundan en desarrollar estas tres patas principales del trabajo corporal. Y en primero es muy importante, hablo de primero, ¿no? Que mis alumnos este año han sido la mayoría de primero, de textual y de gestual, ¿no? Estas tres, digamos, dimensiones, cuerpo, espacio y tiempo, se juntan para, desde primero, la conciencia corporal, es decir, aprender a sentir, a pensar con el cuerpo, a tener un cuerpo consciente a través del entrenamiento, a través del trabajo físico, a través de la disciplina del uso del cuerpo, de la segmentación corporal, de las calidades del movimiento, de diferentes técnicas, ¿no? Y de una cosa que le llamamos el organigrama técnico de componentes, que son, digamos, los elementos fundamentales, el posicionamiento corporal, el ajuste tonal, el tono muscular, etcétera, trabajando con tensiones asociadas. Todo muy técnico en una primera fase de conocimiento del cuerpo, de escucha corporal y del espacio, ¿vale? Interactuando con otros. Este año COVID pues, se ha podido interactuar mucho menos, es decir, nadie se ha tocado, mascarilla, trabajo individualizado, ese tipo de cosas, pero en años normales sí hay encuentro y conflicto corporal entre ellos. Y desde esa parte física, técnica y de disciplina corporal y de escucha, y con muchos elementos técnicos, se va abriendo a encontrar paso a lo expresivo.
Los elementos de lo expresivo. ¿Qué es lo expresivo? Un cuerpo expresivo dotado de centros expresivos, que son nuestras partes, nuestras zonas corporales expresivas, a través de las cuales encontramos el movimiento expresivo, movimiento que ya no es físico, que ya no es solo técnico, sino que expresa sensaciones, expresa emociones, expresa vivencias, expresa personajes. Ya no tenemos partes del cuerpo, tenemos zonas expresivas, son elementos expresivos dentro de nuestro cuerpo. Inserto en una situación expresiva, es decir, ya trabajamos ahí la imaginación, ya no solo es un cuerpo en el aula que hace una diagonal, a un nivel espacial medio, con un ritmo acelerando el ritmo y con una tensión muscular alta de grado 7. No, ya hay una imagen que nos soporta. Vas a atravesar esto, pero estás rodeado de perros que te persiguen. Pero no puedes correr, porque si corres te muerden. Pero no lo hagas evidente, no lo hagas obvio. Vívelo como una cuestión interna, no sobreactúes, no subrayes la acción, mantén tu estructura secuencial que tú habías trabajado, sí, pero está por dentro. Entonces ya hay una imagen expresiva que, digamos, que le da valor al trabajo que haces y que expresa. Y luego de todo un recorrido por el mundo expresivo, que es muy amplio, muy rico y que los alumnos lo disfrutan muchísimo, pasamos al aspecto ya creativo-comunicativo, donde sí tienen que crear ellos una secuencia, una partitura, un personaje, ponerle vestuario, pero todo desde propuestas corporales gestuales. Y la parte comunicativa es cuando ya la muestran para los compañeros y para mí. Entonces es un proceso que va de lo físico, como en la compañía, a lo comunicativo, pasando por elementos técnicos muy concretos. Y todo eso en nuestro proceso de trabajo, en mi asignatura, en la asignatura de expresión corporal que yo imparto, todo eso está envuelto de unos hábitos de trabajo, de una disciplina muy potente, donde se trata de descubrir que todo este viaje del actor requiere de mucha disciplina, de mucho respeto, de mucho ser capaz de enfrentarse a ti mismo, de aguantar cuando el trabajo se pone duro y de ir fortaleciéndote cada vez más para dedicarte profesionalmente a una carrera que, en mi opinión, es dura y bella y apasionante. Entonces, yo hoy trato de transmitirle, no enseñarles, porque, como dijo Junio Barba, enseñar es imposible, pero sí trato de transmitirles esos valores, intentando que ellos respeten todo ese mundo, intentando que lo entiendan dentro de lo posible. Por supuesto, algunos lo entenderán 100%, otros 50%, otros 20%, pero que en ese recorrido por lo físico, lo técnico, lo expresivo y lo creativo haya una línea transversal que se llama autodisciplina, métodos de trabajo, amor al trabajo, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, claro, cuando las clases de segundo es lo mismo, pasa que son otro tipo de procedimientos, otros ejercicios que enriquecen el trabajo y que, bueno, pues en segundo, por ejemplo, pues se trabajan los plásticos de Grotowski, se trabajan otras cosas. Como le damos a gestual y textual, son dos recorridos. Gestual tiene más horas de trabajo corporal, aunque en textual también se da. Y entonces nos da tiempo a incorporar otros elementos como la técnica de Laban o la biomecánica de Meyerhold, otros elementos técnicos y creativos para poder investigar con el cuerpo. Es un trabajo de investigación también que hacen. Yo creo que es interesante. Yo creo que ellos pueden encontrar lo que tiene que ver con la interpretación a la hora de luego poder crear un personaje, de un comportamiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. Se trabaja también la energía, la presencia escénica, las direcciones opuestas, un montón de elementos técnicos, pero todo con un trabajo muy dinámico, muy rítmico, donde intento que también trabajen la respiración y para eso tienen que hacer un gran esfuerzo físico. Una dinámica también ritual. Entendemos el trabajo como un rito desde que entran hasta que salen. Los alumnos entran en clase y tienen que empezar haciendo un rito de introducción mental y física en el espacio sagrado que van a pisar, que es un espacio escénico o un espacio de clases. Un sitio donde se hace teatro, sea quien sea y sea donde esté, es un templo. Y ese templo se respeta desde unos hábitos y en esos hábitos ellos intentan también incorporar elementos propios que ellos traen de su propia metodología, pero respetando el proceso, ¿no? Le llamamos puesta en marcha dinámica. Así empezamos las sesiones, ¿no? Y al terminamos con un círculo. Nos ponemos todos en círculo y, bueno, un poco comentamos sensaciones, como ha ido la sesión, intentando que sean valores positivos. Intentamos sembrar el espacio de elementos positivos y que nos pongan en conexión con lo que va a pasar a continuación, que es lo que hay en tu cabeza y en tu cuerpo del viaje que acabas de vivir profundamente y de realizar. Todo esto es el ideal. Luego hay alumnos que se pueden sumergir más y alumnos que se sumergen menos, lógicamente, depende de la persona,
depende de cómo empatice con la asignatura, con el profesor o con el método, depende de las personas. Este año, por ejemplo, estoy muy extremadamente satisfecho con mis alumnos de primero gestual y textual y de segundo gestual, porque han hecho un trabajo extraordinario de asistencia, de puntualidad, de entrega, de generosidad, y han sido muy empáticos con la asignatura, se han dado todo, se han entregado y ha habido unos buenos resultados. Y ahí están las notas, o sea que han sido unos buenos resultados. Creo que han entendido todos el momento COVID no como una excusa, sino como un reto. Porque lo del COVID se puede vivir como una excusa o como un reto. Es una realidad que nos golpea, que nos rodea, que está muriendo muchísima gente, desgraciadamente, que la economía le ha afectado a muchísima gente en la economía, muchos negocios, pero el alumno de arte dramático puede vivir eso como un reto también, si quiere, de superación, de trabajo y de intentar dar a la sociedad lo mejor de sí mismo. Y estos alumnos de primero y segundo de este año, de primero gestual y textual y segundo gestual, que han sido mis alumnos, también tengo alumnos de cuarto que hacemos TFE, pero fundamentalmente estos son los que tienen el recorrido más largo este año, se han entregado a tope y yo los tengo que felicitar porque han encontrado en la asignatura un acicate para el trabajo. Qué guay. Hombre, y también puede ser, o sea, también toda esta circunstancia COVID también puede ser una oportunidad, incluso, ¿no? Para aceptar ese reto, ¿no? Del que tú hablas, ¿no? Que nos pone la vida y con esa exigencia que es necesaria, pues superarte a ti mismo, ¿no? Que es esa clave de ese viaje, ¿no? Por del que estamos hablando, ¿no? El crecimiento, no sé si el cambio o la evolución constante, ¿no? Un camino hacia adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar cuáles son las fuentes de las que bebes, pues me has hablado ya de Grotowski, me has hablado de Meyerhold, hemos hablado antes de la idea de Stanislavski y de la acción física, sobre la que me gusta, y hemos hablado también, ¿no? De Shakespeare y la acción física, Lorca y la acción. Y la danza teatro me parece de una riqueza increíble, Pina Bausch y mucha más gente, por supuesto, ¿no? Bien. Y mucha gente con la que he tenido la suerte de trabajar, ¿no? Mucha gente que he tenido la suerte de trabajar personalmente, ¿no? Como los actores de Eugenio Barba, algunos de los actores de Eugenio Barba, con los que he podido, de Odin Teatre, trabajar como alumno, lógicamente, ¿no? Y aprender muchísimo. Todos mis compañeros de Atalaya, con los que estuve mucho tiempo, y compañeras con los que aprendí muchísimo, el propio Ricardo Iniesta, que también del cual aprendí muchísimo. Cualquier persona que me haya enseñado, le estaré eternamente agradecido porque es fuente para mi trabajo y para mi compañía, para mí, y bueno, y lecturas, ¿no? Lecturas infinitas de reuniones con Sergio Martín Corrochano, reuniones con mi ayudante, con Sergio Tallafé y amigo, ¿no? Reuniones con mis compañeros de la compañía. Este momento que estoy viviendo contigo es una fuente para mí, inspiradora, absolutamente. Toda esta conversación, esta charla que estamos teniendo, que cuando luego la vea y vuelva a escucharnos, me recordará cosas, es una máster lo que estoy recibiendo de ti, porque me estás llevando por... No, en serio. Yo de ti. Este diálogo me alimenta muchísimo y luego enriquece mi imaginación, ¿no? Y el gran maestro, la imaginación de cada uno es su gran maestro, por supuesto. Es para mí estas entrevistas, estas charlas, ¿no? Más que entrevistas son como charlas, ¿no? Sí. Para mí son una oportunidad de aprendizaje brutal. Porque yo ahora como me pego contigo 2 horas, bueno, ha habido un momento que nos hemos metido en el barro, ¿no? Ha habido momentos en los que nos hemos metido en el barro bien metidos. En el barro, ¿no? Lo hemos llevado la lucha a la parte más visceral, ¿no? Lo cual es fantástico, ¿no? Esto, pues mira, verdaderamente creo que yo intento crear un material que quede ahí en internet y al que las personas puedan recurrir esto tiene que ser un friki del teatro, eso no cabe duda. Sí. O mi hermana que me quiere o uno que le guste mucho el teatro. Está claro. Mira, ha salido varias veces el nombre de Eugenio Barba y ahora a colación de él te quería y iba a saltarme la pregunta pero no lo voy a hacer. ¿Tú
¿elaboras tu propia pedagogía teatral o vas pegadito a grandes pedagogos teatrales, ¿no? Digamos, por ejemplo, no va a salir el nombre de Chekhov, pero imagínate, ¿no? Pues yo en mis clases voy pegadito a Chekhov, yo voy pegadito a Grotowski, o tú vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y creas tu propio camino. ¿Cómo lo haces? Un poco las dos cosas. Evidentemente son tremendos maestros que a lo largo de los años nos han dejado un legado de formación, de vivencia, de experiencia, sobre todo de experiencia. El propio Peter Brook, la idea de Peter Brook es también encontrar camino a Antonin Artaud, gente que la vivencia del teatro, la vivencia del arte, su propia experiencia es una guía para los que queremos seguir este camino, ¿no? Pero luego eso se confronta con la experiencia de cada uno, con los encuentros que tienes personales, con la propia vivencia diaria de la dificultad de tu trabajo, de cómo solucionar problemas. Y eso es lo que te va haciendo encontrar una pedagogía más real a la hora de transformarte tú y transformar el entorno, pequeño entorno que te rodea, tus alumnos, tus actores profesionales con los que trabajas, en una audición donde tienes que recibir a gente. En todos tus ámbitos artísticos, eso que tú lo has llamado pedagogía, o yo también, pues sí, cómo seguir un método, ¿no? Un sistema de enseñanza, aprendizaje y de encuentro con los otros, tiene mucho que ver los autores que has dicho para mí, pero tienen que ver también la gente que me voy encontrando personalmente en el camino, que me van llevando también, y tiene que ver mi propia experiencia vital, personal, de valores, de lo que quiero construir, de mis errores, y los errores son el mejor maestro, sin duda. Así que no es una fórmula que yo diga, vale, Grotowski, ¿qué dijo Grotowski? Hago esto que ha dicho Grotowski, sino que eso lo confronto conmigo. Evidentemente, para mí lo que dice Grotowski va a misa y viene. ¿Vale? De hecho, muchas veces me repito de mis alumnos y alumnas diciéndole que Grotowski os proteja, o que Grotowski te cuide, o pidámosle a Grotowski, porque maestro de lo espiritual, de la búsqueda del teatro como vehículo, de la técnica, de muchas cosas, del templo, de la cabeza, del alma, para mí. Pero él lo vivió a su manera y los que estamos aquí ahora, pues lo vivimos a la nuestra, con nuestras propias limitaciones, nuestros propios recursos, nuestros propios objetivos, ¿no? Como hizo el propio Eugenio Barba, ¿no? Y como hacen otra gente, ¿no? Y viviendo en nuestro teatral aquí y ahora, ¿no? Nosotros vivimos nuestro presente. Sí. Y tenemos nuestro viaje, y si vemos también ese viaje del teatro que viene desde Antígona, Edipo hasta este momento preciso, nosotros sí, pues tenemos que ir atrás, ¿no? Pero necesariamente también tenemos que ir avanzando, ¿no? Y yo en muchas ocasiones he sido yihadista de Grotowski, pertenecía a la yihad, pero sí que es verdad que hace no demasiado, pero hace a lo mejor 4 o 5 años sí que de pronto pues se me abrió la mente a otras formas que también son absolutamente brutales, ¿no? Que no hay solo, creo, ¿no? Que no solo hay un camino, por muy maravilloso que pueda ser ese camino. Pero bueno, sí, ya que estamos, me gustaría que hablásemos un poquito de Grotowski, del laboratorio, de lo que es una acción física, del teatro pobre, ya que, como tú has dicho, un poco ha sustituido ese que la fuerza te acompañe porque Grotowski te acompañe, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en el libro Hacia un teatro pobre están recogidas muchas de sus ideas a través de entrevistas o de experiencias de trabajo de él o de los recursos que utilizaba, ejercicios y todo eso. Lo que saco en conclusión es la acción como un impulso del cuerpo en vida, la acción como la memoria del cuerpo. Y lo que saco claro también de Grotowski y su teatro pobre en lo que tiene que ver con la vía negativa, es decir, no considerar la formación actoral o no considerar todo el aprendizaje o no considerar todo el proceso creativo
como un elemento de uso de habilidades demostrativas o uso de habilidades más o menos virtuosas, sino encontrar el camino que esas técnicas, el camino, mejor dicho, la fuerza que esas técnicas tienen para derribar muros o capas de nuestra propia, llamémosle, personalidad, idiosincrasia, son como límites, son resistencias que tenemos, ¿no? Hay muchas resistencias que el trabajo puede ir derribando hasta encontrar un estado más puro, interpretativo, comunicativo, etcétera, ¿no? Como un trabajo de vida negativa como autosuperación de uno mismo. Y eso que envuelve todo un proceso, y que es espiritual y que es interno, envuelve todo un proceso físico, porque él estaba obsesionado con la partitura en el sentido estricto de la perfección del movimiento, de la metáfora en el cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces, al final es una confluencia de elementos, lo físico de nuevo con lo espiritual o lo psicofísico, ¿no? Y en ese impulso, en esa necesidad que él tenía y sus actores tenían, descubren que no era tan importante depender, o que no era tan imprescindible la dependencia de elementos externos, escenografía, vestuarios, iluminación, sino que lo importante era un cuerpo en el escenario capaz de representar la vida, capaz de representar un personaje, capaz de vivir emociones y acciones. Y es lo que se dedicó a trabajar e investigar, entre otras muchas cosas, durante el tiempo que estuvo con el Teatro Laboratorio. Luego ya viajó por todo el mundo dando cursos y máster y enseñando a otros, como Thomas Richard y otros muchos, ¿no? Y sus espectáculos, según entiendo, o según yo he podido saber, están impregnados de un aroma a pureza, a verdad, a elemento orgánico, a transmisión, a valores, que para mí son muy seductores. Son me ayuda mucho a creer que es posible, a pesar de las dificultades de presupuestos, a pesar de las dificultades que pueda tener una compañía, a pesar de los momentos de no entendimiento y a pesar de muchas cosas. Sí, como hemos dicho antes, tenemos la tarea de la superación o la tarea de la lucha por ser mejor persona o por ser mejor actor o por ser mejor artista, o como un servicio a la sociedad o como una tarea que tenemos autoimpuesta. Si tenemos eso claro, creo que nos estamos acercando más al espíritu grotowskiano del teatro pobre, en el sentido de que con lo que tienes trabajas, ¿vale? Como dijo Anne Bogart también, la famosa directora americana, con lo que tienes trabajas, con la estructura que tienes ahora, con estos actores, con esta experiencia, trabajas y creas, y que no sea un límite el no tener, que no sea un impedimento el no tener, al contrario, que sea revulsivo. Y creo que Grotowski lo entendió muy bien. Él dispuso de una fórmula en la cabeza que le ayudó a trabajar, que era creer que a través del trabajo se puede uno purificar o encontrar la santificación, y creía que los actores, o el actor santificador era el que se entregaba al trabajo desde un punto de vista noble, desde un punto de vista puro, y no desde un punto de vista exhibicionista o por dinero o por otras cuestiones, ¿no? Y mira, me parece alucinante de todo eso, me enamora todo eso, ¿no? A mí también, la verdad. Me parece además que en la base de esto lo que hay es una gran coherencia, ¿no? Es decir, hacer el teatro con los recursos que tenemos, ¿no? Al final lo que está hablando es de hacer una producción coherente, ¿no? Porque si todos dejamos volar nuestra imaginación, ¿no? De pronto, bueno, pues entra te lo voy a poner me voy a las antípodas, ¿no? De pronto entra un ovni con marciano. Bueno, ¿cuánto dinero cuesta eso, amigo? ¿Cuánto dinero cuesta tu imaginación, ¿no? ¿O cuánto dinero cuesta tu imaginación? Enfoca tu imaginación de la forma correcta para conseguir el resultado que tú quieres obtener, para conseguir ese momento de catarsis al final de la obra, o para conseguir lo que tú quieras, pero enfoca bien tu planteamiento de trabajo. Y después me parece que hay una verdad rotunda, y es que en el momento de la representación teatral, el protagonista es el actor. El que está el actor y el espectador. Y el encuentro entre ellos es lo fundamental. Es lo fundamental. De hecho, a él le obsesionaba tanto que investigó con la relación actor-espectador, intentando que su puesta en escena hubiera una relación diferente a lo que se llama el teatro a la italiana.
Eso después puesta en escena donde el espectador estaba metido dentro de la propia obra, de alguna manera, ¿no? Y en su propia versión del Príncipe Constante de Calderón, los espectadores están cerquita y rodeando, mirando como si fuera un acto prohibido dentro de una mesa donde se produce toda la expiación, todo el sacrificio del personaje, ¿no? Entonces, esa relación para él también es importante, creer que el espectador tiene que ser parte activa, no pasiva, no un señor o señora que está allí sentado y aquí me la dan todas. No, usted participa en todo esto, tiene que ver con todo esto, todo lo que sucede ahí le sucede a usted y es usted. Entonces, eso me parece también muy interesante en Grotowski, esa implicación del elemento espectador como parte activa del drama, ¿no? Muy importante. Totalmente. Es que yo, para mí, la clave, y lo hemos hablado con muchos compañeros que han venido aquí, la clave del teatro es esa energía que va del público al actor. Sí. Y que te tiene con el culillo medio levantado de la silla. Y que cuando eres espectador y que cuando eres actor y estás por encima del escenario, notas... Tú fíjate qué matices más extraños, ¿no? Notas cuando un silencio tiene matices positivos y cuando un silencio tiene matices negativos. Sí. Un silencio que es la nada. Sí, interesante. Un silencio que es la nada. Y tú estás haciendo tu monólogo y de pronto respiras y en ese segundo de respiración te da tiempo a percibir en ese feedback de energía lo que el público siente. Y como en la vida, ¿no? Dice uno, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. No le pones nombre, pero sí le pones energía, le pones sensación, que es tan importante o más que el nombre, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos mucho peligro, Mugarra, porque llevamos otros 50 minutos hablando, querido amigo. No, pues remata. Se me va a quedar algunas preguntas en el tintero, algunas cuestiones en el tintero, lo cual, pues bueno, es positivo, ¿no? Dentro de 2 o 3 meses nos juntamos otra vez y hablamos de otra cosa. Genial, genial. Te tomo la palabra. Lo que sí es que, bueno, a todos los invitados, al final les digo que me hagan una pregunta a mí. Entonces, bueno, pues es tu turno y yo te responderé con toda mi sinceridad. Vale. Al final de tus días, no ahora, al final de tu vida, ¿qué crees que te llevarás del teatro? Te voy a hacer una respuesta muy sencilla y después te la voy a razonar. La vida me llevaré. Mi vida me llevaré. Lo primero que se me ha venido cuando me has dicho eso es que me puedo morir mañana. No me he imaginado a mí muriéndome de viejo. O dentro de 70 años. Claro, pero de pronto, bueno, es que para mí, durante mucho tiempo, ya no, pero durante mucho tiempo el teatro ha sido lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida. Ahora no, ahora es mi hijo, ahora es mi familia, ahora estoy en otro punto. Pero sí que durante muchos años ha sido como, no sé si decirte el motor o el objetivo o todo, ¿no? O todo, ¿no? No sé, es una parte... Me emociono, me estoy emocionando de pensarlo. Sí, porque nos da tanto, ¿verdad? A mí sí, no, le he dedicado tanto al teatro y me ha dado tanto y no económico. No económico me podía haber dado un poquito más. Estamos a tiempo. Siempre estamos trabajando, como decía José María Aznar, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Pero me ha dado tanto a un nivel emocional, a un nivel personal, a un nivel de valores, bueno, ha sido mi compañero hasta el día de hoy, ¿no? Me ha permitido volcar mis sentimientos, volcar mi creatividad, en fin, no sé, el teatro, yo puedo decir que el teatro es mi vida, Mugarra. Lo puedo decir sí. Con la boca llena, vamos. Estoy de acuerdo, lo sé que es tu vida. Y además te agradezco mucho que hagas estas cosas, que te dediques a lo que estás haciendo ahora. Además,
del tema artístico a estos encuentros que tienes, porque creo que son muy interesantes, muy bonitos y que ayudan a construir. Yo creo que eso forma parte de tu misión en la vida y de tu tarea, seguir trabajando, porque motiva mucho a la gente esto que estás haciendo. Jolín, muchas gracias. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Intentando divulgar, ¿no? Intentando divulgar, intentando pues acceder, antes te lo dije en broma, ¿no? Intentando acceder a personas que tenéis un conocimiento que a mí me parece muy interesante y crear un formato para darle cabida a ese conocimiento y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Hay gente que nos va siguiendo y gente que nos va escuchando. Bien, que vaya creciendo la familia, que vaya creciendo la familia. Es muy guay, ¿no? Al final, ahora mismo puedo decir que tengo pocos seguidores, a lo mejor son 7.000, que ya está bien, ¿no? Con lo uno detrás de otro, ¿no? Pero hay algunos con los que hablo, de gente de Perú, gente que tiene grupos de teatro, compañías de teatro en Perú y que te hablan y que te dicen y que te piden consejos y que tú hablas con ellos. En Ecuador hemos estado nosotros 3 años. Muy a gusto, muy bien. Qué guay. Qué guay. Ojalá. Por allí se hace teatro muy interesante. Y tanto. Nos creemos que somos el centro del mundo, Europa, pero allí hay cosas muy interesantes. Muy interesantes, de grandes grupos. Sí, y cosas con mucha verdad, ¿no? Una verdad muy potente. Sí. Una verdad muy potente. Y con mucha técnica y sabiendo hacerlo y con mucho conocimiento. Sí. Y gente que yo tengo la sensación de que hay gente que se mete en el barro, que se implica. Aparte que hay grupos míticos americanos, ¿no? De sudamericanos, hay grupos míticos como La Hierba, La Candelaria, toda la corriente de Augusto Boal y sus seguidores, grupos míticos por allí. Fíjate que el teatro en Argentina, ¿no? Lo que representa Buenos Aires para el teatro, ¿no? Hombre, y tanto. Y en Brasil hay grupos buenísimos también. Y tanto. Bueno, señor Mudarra, toca despedirse. Tenía que haberte preparado unos versos adecuados, pero en este caso no los he preparado. No los he preparado. Oscuro final. Oscuro, exactamente. Un oscuro y que la gente se quede como diciendo, ¿pero esto ha acabado? Claro, el conflicto continúa. Muchísimas gracias por venir. Estás invitadísimo a venir cuando quieras y cuando puedas, por supuesto. Y bueno, a ustedes, muchísimas gracias por venir a todos. Nos vemos pronto y mucha mierda. Gracias a ti, Luismi, gracias a ti, al teatro y a mi grupo, mis compañeros y compañeras que me hacen tan feliz trabajar con ellos. Luismi, gracias por lo que haces, sinceramente, ¿eh? Haces un gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Esto lo voy a poner, este recorte lo voy a poner al principio, porque si lo tiene que ver, que lleve ya 2 horas, no va a caber 2. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Hasta pronto. Seguimos, Luismi, seguimos cuando tú quieras.